Fueron los guanches aficionadísimos a la esgrima del garrote, en la que eran maestros, aficiones que perduraron al extremo de que aún a fines del siglo XVNI en varios pueblos de la isla constituía, como la lucha, un espectáculo público. Todavía en nuestra juventud fuimos muchos los que conocimos tan varonil deporte, hoy totalmente perdido. Expliquéis tal inclinación de los indígenas con solo decir que, al igual de los demás ejercicios, formaba parte del plan educativo a que estaban sometidos por la ley todos los varones, que en rigor tenía por finalidad amaestrarlos para la guerra. Por esto, siendo menos cruenta la esgrima del garrote que la de la sunta, especie de chuzo de combate que le sustituía en las batallas, era la que practicaban en los certámenes de los Juegos Beñesmares. Estos los realizaban en parecida forma al espectáculo de la lucha, con la sola diferencia de que junto a los jueces de campo figuraban 4 o 6 filas de estacas reglamentarias, o séase de un tamaño igual a la altura de la barba en la estación bípeda, por lo que cada pila ofrecía distintas dimensiones apropiadas a las diferentes tallas, pero todas de la misma madera de acebuche, orijama, follado, etc., muy bien acicaladas. Las de follado, por ejemplo, para que adquiriesen un bonito encarnado, las chamuscaban al fuego con la corteza, para luego mondarlas y pulirlas a fuerza de puños. Los combatientes nobles saltaban al terrero vistiendo guapilete, ahíco, huirmas y cercos, y sin las dos últimas prendas los siervos. Durante los encuentros el público permanecía en absoluto silencio. No se oían otras voces que las del tribunal. Las justas estaban sometidas a ciertas reglas, entre las que figuraban: 1. Los combates eran a todo juego, siendo lícito caer en la guardia que querían variándola a voluntad. 2. El desarmado, inutilizado por un golpe o derribado, era un vencido, pero no al que se le rompiera el garrote que era provisto de otro. 3. Toda agresión cesaba en el acto en que se diera alguno de los casos anteriores, o bien cuando uno de los combatientes arrojaba el arma dándose por vencido, y siempre a la voz de alto del tribunal. Acontecía con frecuencia que, de no mediar odios o hallarse muy excitadas las pasiones, los combatientes se conducían con relativa nobleza en las descubiertas o descuidos del enemigo, señalando los golpes de gracia sin rematarlos y recogiéndose en guardia, actos de generosidad, según las circunstancias, que bastaban para que el tribunal declarara vencido al perdonado. Pero no siempre sucedía así, porque a veces por fanfarria y desprecio para deprimir al antagonista, máxime al disputarse, el terrero, los guapos más famosos simulaban una magnanimidad ofensiva para descomponer al adversario, que hería de rechazo a los interesados de ambos bandos, lo que daba origen a que los combates tomaran la temperatura del rojo. 4. El justador triunfante que abandonaba el terrero perdía el derecho a seguir disputándolo, a menos de no haber vencido el número de combatientes estipulados. En la técnica de la esgrima el garrote se divide en trozo, punta y medio, llamándose trozo al extremo más grueso que mira al enemigo, punta al extremo opuesto y medio a la porción comprendida entre ambas partes, cogiéndose la estaca en las dos grandes escuelas del juego guanche, de palo largo y de trozo y punta, en la primera por la punta con las dos manos separadas como una tercia con un sobrante atrás suficiente para cubrir el codo, y en la segunda por la punta y medio. Esta distinta aprehensión de los garrotes es subordinada a sus diferentes sistemas de juegos, pues mientras en el de palo largo el ataque y la defensa se encomienda al trozo permaneciendo las manos fijas o casi fijas, en el de trozo y punta los golpes así como los quites tan pronto se hacen con el trozo como con la punta, moviendo las manos. En la escuela a palo largo, a mano fija y juego cerrado, que es una de sus variedades, procuran los jugadores caer en guardia cruzando los garrotes sobre el último tercio hacia el írozo. Tiene dos cuadras o guardias, la cuadra derecha, en la que se adelanta el pie derecho, atrás el izquierdo, el busto vertical y ladeado, los codos unidos al busto, con el trozo de la estaca frente a los ojos del enemigo siempre en acecho, como provocándole, sin abandonar esta actitud o recobrándola rápidamente después de tirar un golpe. Y la cuadra izquierda, en la que avanza el pie izquierdo a la par que el palo traza un semicírculo alto pasando del lado izquierdo a la derecha del contrario, de donde resultan cruzados los brazos, por lo que así que tiran el golpe lo desandan inmediatamente para ponerse en cuadra derecha. Es tan falsa, que algunos que tienen por costumbre en la salida coger el garrote como para la cuadra derecha colocándose en cuadra izquierda, no bien lo descargan giran con celeridad para caer en guardia derecha. Esto lo hacen por más elegancia y para engañar noveles pero nunca verdaderos jugadores.
Generalmente se limitan a la cuadra derecha sin mantenerse a pie firme, sino siempre recorriendo un círculo sobre la izquierda o derecha. Privan en este sistema los falseos y los palos de rueda. Consiste el falseo en pasar rápidamente el trozo por debajo del garrote contrario, interponiéndolo entre este y la cabeza del enemigo para desarmar con un golpe de revés seguido de otro a la cabeza para herir. Por esto es frecuente que los jugadores recorran varias veces un círculo falseándose mutuamente para conservar las respectivas cuadras, y como el garrote de encima hace presión sobre el otro para mejor falsarlo, no bien éste la siente, falsea a su vez para evitar el golpe. En los palos de rueda, teniendo por centro el hombro derecho en la cuadra derecha y el izquierdo en la cuadra izquierda, el extremo del trozo traza una circunferencia que partiendo de las correspondientes guardias hacia arriba, atrás y abajo sube buscando la pierna y espaldas del enemigo para rematar en el punto de partida. Son golpes de desarme que acostumbran tirar de salida porque suelen alcanzar los codos o también después de descomponer al enemigo con un golpe de punta que consiste en meterle por los ojos el extremo del trozo tendiendo el garrote con la mano derecha. Además de los dos palos de rueda de abajo que son los descritos, hay otros dos de arriba en que la estaca recorre un camino inverso hacia abajo y de delante atrás, sacándola por detrás de la cabeza para descargarla sobre la del contrario, cayendo en cuadra izquierda si el centro de la circunferencia es el hombro derecho y viceversa. El jugador cuenta con tantas más ventajas cuanto mayor número de golpes sepa de salida, pero siempre al acecho con el trozo sobre los ojos del enemigo y en todos los tiros buscándole las espaldas. La vanidad de los grandes jugadores estriba en moverse dentro del círculo menor posible, llegando hasta el de un pie de diámetro, lo mismo para el ataque que la defensa, en cuyo caso se concretan a los falseos y golpes de punía por no ser factibles los palos de rueda. El juego abierto se diferencia del cerrado, en que los combatientes se dirigen golpes de salida y seguidamente se recogen a la cuadra. Dentro de la escuela a palo largo tenían otro parecido pero de 4 cuadras completas, derecha e izquierda, anteponiendo la mano y pie derecho en la primera y la mano y pie izquierdo en la segunda. En esta variedad los golpes fundamentales son 4, 2 por encima, uno al costado derecho y otro al izquierdo y otros 2 golpes por abajo de igual modo, pero el golpe más socorrido es el molinete por encima y por debajo que afectan la forma de un 8 de guarismo. Conservando el tirador las manos delante de su pecho, traza con el garrote una serie de círculos alternos, teniendo una vez por centro el hombro derecho y otra el izquierdo, resultando el molinete por encima o por debajo según los círculos sean trazados de arriba a abajo o de abajo a arriba. Aunque el arte tenía cierto fondo de semejanza entre los indígenas del archipiélago, los sistemas de juego guanche ofrecían un mayor parecido con unas islas que con otras, como por ejemplo con las de Lanzarote y Fuerteventura más que con las de Canaria y La Palma. En estas dos últimas, en la escuela a palo largo cogen el garrote por la punta a manos fijas y lo juegan por encima de la cabeza inclinando el trozo hacia abajo, lo bastante para que se corra la estaca del contrario, juego que conservan aún en los cambios de cuadras de izquierda a derecha y viceversa. Por manera que la cabeza queda como escondida detrás de la punta del garrote, algo así como detrás de la figura de una concha de teatro engendrada por los giros de la estaca, pero aunque es indudable que la cabeza se halla bien protegida, adolece en cambio del gravísimo inconveniente de estar el jugador siempre al descubierto de codos abajo. Aparte que lo referido basta para que el lector se forme idea del arte de la esgrima guanche, la índole de estos apuntes no nos permite entrar en los extensos detalles de la escuela de trozo y punta, a nuestro juicio la más artística y más efectiva en las funciones de guerra. Pero séanos lícito manifestar que consta de 4 cuadras completas, 2 derechas alta y baja y otras 2 izquierdas, de que los ataques y defensas se hacen indistintamente con el trozo o punta, así como los golpes de punta por ambos extremos del garrote, que participa de los palos largos, falseos, de los palos de rueda derechos con el trozo por encima y por debajo y de los molinetes. En la escuela a palo largo domina la defensa a la acometividad, la pujanza a la ligereza, y si bien cuando toca sus efectos son temibles, la velocidad se halla sacrificada a la potencia, los cambios son más lentos, el jugador se descubre con frecuencia y requiere grandes alientos para prolongar el combate. En la escuela de trozo y punta el juego es más ligado, más agresivo, más rápido, el desande cubre mejor y abruma por los falsos amagos. Cuéntase que esta era la escuela predilecta del reino de Adeje, con especialidad en el Achimenceyato o provincia de Chasna, así como en algunos tagoros del reino de Anaga,
y que preferían la de palo largo en Abona y el señorío de Tegueste. Armas arrojadizas. El banot o bañote. Era un arma arrojadiza a la mano como la jabalina, de madera endurecida al fuego y de una sola pieza. Consistían en varas o bastagos lisos y pulidos de madera dura, de diferentes tamaños, desde 1 metro próximamente a la altura de un hombre, más o menos cilindroideos, pero en disminución sus diámetros hacia los extremos, como pueden verse en el Museo Municipal. Aunque son enterizos, constan de 3 partes: del asta o porción mayor, de la hoja, rematada en punta muy aguzada para herir, y de la mojarra o medio de unión del asta y la hoja representado por un abultamiento tallado en el mismo vástago. Si bien las mojarras afectan alguna variedad en su forma, atendiendo a su finalidad cabe reducirlas a 2 grupos. Uno, como observa Fray Alonso de Espinosa, en que ofrecen el aspecto de 2 manzanas separadas por una ranura circular de 1 centímetro más o menos de ancho y de profundidad, donde ataban el extremo de lamento o trenza de correas de algunos metros de larga, para recobrar el arma después de arrojarla al enemigo, y otro grupo en el que no existe esta estrangulación, sino un cuerpo que resultara de la unión de 2 troncos de conos opuestos por sus bases, ya limitados y con rebajos de adorno o bien difusos, continuándose insensiblemente por ambos lados con el asta y la hoja, que eran los banots destinados a perderse en las filas contrarias. El centro de gravedad del bañote nunca corresponde a la mitad de su longitud total, ni a la mojarra, sino detrás de esta a mayor o menor distancia sobre el asta, por donde lo cogían horizontalmente con la mano derecha y levantándolo a la altura de la oreja del mismo lado, ya de pie o con una rodilla hincada, después de tomar la puntería con varios movimientos de adelante atrás y viceversa o de rotación, lo proyectaban lanzando a la par un grito de triunfo o de coraje. Cada guerrero banotero entraba en batalla llevando varios colgados del hombro izquierdo a manera del carcaj, que los iba arrojando por tamaños según la distancia, reservando para cuando ésta se estrechara mucho, para lo último, 1 o 2 banots prisioneros que conducían al efecto, cogiendo y arrollándose en la mano izquierda el extremo libre de lamento, para lanzarlo y recuperarlo seguidamente. Como en los demás ejercicios, desde niños los adiestraban colocándoles de blanco troncos de drago, tabaiba o de verodes que distanciaban a medida que afinaban la puntería, hasta que concluían por atravesar a 30 o 40 pasos todas las pencas de un cardón que les fueran señalando, así como herir o matar a la carrera reses salvajes en las célebres cacerías anuales de las cañadas, de las que nos ocuparemos a su debido tiempo. Ejercitábanse en el tiro horizontal, hacia arriba y hacia abajo, ya de pie o con una rodilla en tierra, así como en evitarlos hurtando el cuerpo. En los juegos beñesmares se quedaba con el terrero del banot, al que en igualdad de condiciones hacía más blancos y a mayor distancia. Diferenciábase el faisne del banot en que era un arma mayor, más robusta y de efectos terribles cuando hacía blanco, era una verdadera lanza. Cuéntase que los más célebres faisneros o tiradores del faisne pertenecían a una provincia del reino de Abona, que por dicha razón fue conocida por faisne o faisna, en la actualidad Fasnia. Tiro de la bimba o piedra. Era la bimba o piedra en manos guanches un proyectil temible por la distancia, fuerza y puntería con que la lanzaban. Para darles mayor velocidad inicial y salvar las grandes distancias las arrojaban por encima del brazo, pero para las cortas indistintamente por encima o por debajo. Ponían piedras a 130, 150 y más metros, pero las de efecto útil no pasaban generalmente de 50 a 60. Cuanto a la fuerza con que las despedían, dice Fray Alonso de Espinosa refiriéndose a la conquista: arrojaban una piedra que aunque diese en la rodela o taria la hacía pedazos y el brazo debajo de ella. La puntería era portentosa. Una por una tumbaban las pencas de un cardón, tiraban de los árboles una fruta determinada, tocaban el cuerno elegido de la cabra, mataban aves posadas y hasta al vuelo, que no nos extraña porque lo hemos visto, adquiriendo paralelamente tal serenidad y golpe de vista que sorteaban las piedras del enemigo con ligeros movimientos sin separarse de su campo de acción. A propósito de esta ligereza observa el autor citado: era tanta que a 10 pasos esperaban que les tirasen quien quisiera una piedra o lanza, y no había de acertarles porque hurtaban el cuerpo con mucha destreza. En nuestra niñez no había muchacho que no mostrara una habilidad parecida durante las pedreas, de donde tal vez el nombre con que son conocidas por chasna de vainadas, es decir, de vainada. Los ejercicios del tiro de piedra unas veces eran en sentido horizontal, otras de abajo arriba y viceversa.
teniendo cada reino señalados diferentes campos para estos concursos, algunos de los cuales conservan los nombres del uso a que los destinaron, como el tiro de Chiñi-Co, al través del barranco de esta denominación entre Chacaica y el Unchon, y el tiro de la Montaña Grande, o el tiro de la Piedra, ambos en la jurisdicción de Huimar, el tiro de la Piedra, en Arico, el tiro del Guanche, en la costa de Granadilla. Sobre Castro, el tiro del Guanche, en la cumbre por los roques de Chabao, etc., que perteneció al reino de Adeje. Por cierto que este último estaba dedicado al tiro vertical de abajo arriba, consistiendo la suerte en traspasar el risco con una piedra colocado el tirador a cierta distancia reglamentaria del pie del acantilado. Como se comprende desde luego, en los juegos beñesmares se quedaba con el terrero de la piedra, el que hacía más blancos y las ponían a mayor distancia.